Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros acá con mi familia estamos bien. Hoy quería compartir con ustedes unos versículos que encontramos en el libro de Job. Sí, vamos a ir al capítulo 23 y vamos a leer del versículo 10 al 14. Estaba hablando Job, sí, en este capítulo, y dice: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y nosotros nos vamos a quedar con este versículo, en el versículo 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y el 14 dice: Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y cuando yo leía el versículo 13, me causaba tranquilidad y paz saber que Dios ya determinó algo para mí, ¿sí? Que Él ya trazó un camino para mí, para mi vida, ya tiene un plan para mi vida, para la de ustedes también. Y Job en este capítulo, y si nosotros leemos a lo largo del libro de Job, sabemos que él estaba pasando una situación especial. Estaba pasando por medio de una prueba, ¿sí? Y en esa prueba él sentía amargura, si nosotros leemos unos versículos antes. Sin embargo, él hace esta declaración y reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas. Reconoce que su vida estaba en control de Dios. Y yo quiero que nos imaginemos que cada uno de nosotros está en un camino, está en una ruta. Y el inicio de nuestro camino, ¿sí? Nuestra base como cristianos, la podemos encontrar en Juan 14:6, cuando Jesús declara y dice que Él es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre, nadie va a ir a Dios, si no es a través de Él. Entonces, nuestro camino comienza en Cristo. Él es el único mediador que existe entre el ser humano y Dios. Y este camino que iniciamos con Jesús, lo iniciamos cuando nosotros reconocemos que estamos en falta, que somos pecadores y que necesitamos de Él en nuestra vida. Sí, que necesitamos de un Salvador. Y yo pensaba en este camino y me imaginaba diferentes rutas, ¿no? Y las rutas no son todas iguales. Las rutas a veces hay tramos que son rectos, hay curvas, hay zona de derrumbes. Me recordaba cuando viajaba para Chile a ver a mi familia, zona de derrumbes, puentes estrechos, precipicios. Y nuestra vida es así también, ¿no es cierto? Es con rutas, con caminos diferentes, pero que todos estos caminos nos llevan a un destino, ¿sí? Los que somos hijos de Dios sabemos que nuestro destino, nuestra llegada es el cielo, ¿sí? El poder disfrutar con Dios para toda la eternidad, o cuando Él nos venga a buscar, o cuando dejemos este mundo. Y en las rutas hay señales, y señales de prevención, y cuando nosotros no hacemos caso a estas señales, sufrimos consecuencias, ¿sí? O nos multan, o tenemos un accidente, o hasta podemos provocar una tragedia. Y en nuestra vida espiritual también pasa lo mismo. Cuando Dios nos marca y nos muestra señales y nosotros no las vemos porque a veces estamos distraídos en el día a día, sufrimos consecuencias. Y estas señales que nosotros tenemos que poder ir viendo en el día a día, ¿sí? Nos ayudan a mantenernos dentro del camino, dentro de esto que ya Dios nos preparó. Y debemos permitir que Él sea el conductor, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Porque por lo general el ser humano es imperfecto, ¿sí? El ser humano es pecador y se equivoca y siempre está tomando atajos y siempre está tomando rutas alternativas y se desvía.
Y nosotros en el Salmos 37:5, Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Nosotros debemos encomendar a Dios nuestra vida, ¿sí? Encargarle nuestro camino, sabiendo que Él ya lo tiene trazado, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que hacer es dejar que Él nos dirija por este camino que Él ya determinó, que ya trazó para nosotros, y confiando, sabiendo que Él lo que preparó va a ser lo mejor para nosotros. En el libro de Proverbios 3, en el versículo 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos pide que confiemos, que reconozcamos a Dios, a este Dios soberano, y que Él va a enderezar nuestras veredas, porque como decía, nosotros tendemos a desviarnos, ¿no? Y Él quiere enderezar, y cuando pensaba en enderezar, si Él quiere enderezar algo es porque algo está chueco, algo está torcido. Y en Proverbios 16:9 también nos habla un poco de esto. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? Y Él quiere que nosotros no vayamos por un camino torcido, sino que Él quiere enderezar nuestros pasos, guiarnos por este camino que, como decíamos, Él ya trazó. Y en el Salmo 18, vamos a leer 2 versículos ahí, 18:30 y el 32, ¿sí? Y ya para ir terminando, son unos pensamientos cortitos. En el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfectos en su camino. Y este Dios que es perfecto no necesita cambiar nada de Él, ¿no? Porque ya está perfecto, completo, está entero. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos todo lo contrario. Estamos incompletos, somos imperfectos y necesitamos de Él para poder llegar a la perfección, como vamos a leer en el versículo 32 del mismo capítulo, 18:32. Está hablando David y dice: Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino. ¿Sí? Nosotros, para lograr una perfección que nunca va a ser la de Dios, obviamente, necesitamos de Él, necesitamos ser completos en Él. Él es el que va a perfeccionar nuestro camino, el que nos va a equipar. Y otra versión que encontré dice que Dios es quien nos guía por el buen camino, ¿sí? Dios tiene un buen camino para cada uno de nosotros. Está en nosotros el buscarlo y el seguir por el camino que Él ya nos trazó. Y me animo a mí y a ustedes también, que podamos declarar lo que dice Job en el capítulo 23 que leímos, versículo 14, declarar con confianza que Él va a acabar lo que ha determinado para mí. ¿Sí? Si nosotros estamos dispuestos a seguir sus pasos y a transitar por este camino que Él ya preparó, Él va a acabar, Él va a terminar todo lo que preparó para nosotros. ¿Sí? Y nosotros deseando sí hacer su voluntad, sin desviarnos para un lado ni para el otro, siguiendo este camino que Él ya nos trazó. Solamente esos pequeños pensamientos. Les mandamos un beso grande de acá, de parte de Nico y de Guada. Deseamos que estén bien y los queremos y los extrañamos mucho. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad quería compartirles unos breves pensamientos sobre Gedeón, ¿sí? Podemos encontrarnos en Jueces, en el capítulo 6,
a principio del capítulo nos relata cómo los hijos de Israel habían hecho las cosas mal delante de Jehová, ¿sí? Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. A la continuación, en los versículos podemos ver cómo Israel estaba siendo oprimido, sometido en gran manera. Pero vemos que en el versículo 12, ¿sí? El ángel de Jehová se apareció, ¿sí? Se le apareció a Gedeón, ¿sí? Ellos empiezan a hablar y el ángel le dice que va a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón le dice, ¿cómo yo voy a salvar a Israel? ¿Sí? Dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Sí? Pero vemos como en el versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Acá vemos como Dios le hace una promesa a Gedeón, vemos como le dice, ciertamente yo estaré contigo. Luego de esto, Gedeón le pide una señal al ángel. Esta señal básicamente consistía en una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda, y el ángel dijo que lo iba a esperar hasta que él vuelva y preparase esta ofrenda. Vemos como en el versículo 21 dice, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Acá podemos ver cómo esa señal que Gedeón había pedido se hizo efectiva, ¿sí? Y avanzando un poco más en los versículos, encontramos que Gedeón le pide al ángel de Jehová, le pide a Jehová 2 señales más, ¿sí? Estas señales consistían en poner un vellón de lana, ¿sí? Sobre la tierra, y cuando el rocío caía, que la tierra esté seca y el vellón esté mojado. La palabra nos dice que cuando él fue a verificar esto, dice que la tierra estaba seca y el vellón estaba mojado y que pudo llenar un tazón de agua. Luego de esto, para Gedeón no fue suficiente y le vuelve a pedir otra señal. Esta señal consistía en de nuevo poner un vellón de lana y que este vellón ahora permanezca seco y la tierra mojada. Una vez que aconteció esto, efectivamente el vellón estaba seco y la tierra mojada. ¿Sí? Ya podemos ver en el capítulo 7, ¿sí? Donde Gedeón está preparando su ejército para ir a luchar, ¿sí? Y más o menos él hizo un ejército de más o menos 32.000 personas, ¿sí? Y cuando estaba por salir, Jehová le dijo que era demasiado la gente, los hombres que estaba llevando, ¿sí? Entonces Jehová le dice a Gedeón que les hablara y les dijera que el que esté temblando, el que tenga miedo, se vuelva. Y la palabra dice que se volvieron más o menos 22.000 hombres, o sea que quedaron solo 10.000, ¿sí? Y luego de esto, Jehová le vuelve a decir a Gedeón, aún son muchos hombres, ¿sí? Jehová le decía esto porque no quería que Israel se jactase de la victoria que con su propio esfuerzo ellos podían liberar, sino que sea Dios el que los haya liberado. Entonces Jehová le dice a Gedeón que vayan a tomar agua, que bajen a tomar agua, y que los que tomaran agua arrodillados, ellos se tenían que volver, tenían que regresar, y los que tomasen agua con su mano, ellos iban a ser los que iban a ir a luchar, ¿sí?
y de esos 10.000 hombres solo quedaron 300 hombres. Y yo me imagino a Gedeón, este Gedeón que ya había pedido 3 señales, me lo imagino que habrá quedado perplejo ante esta situación, pero Jehová le estaba dando una lección de fe, tanto a Gedeón como a los israelitas, ¿sí? Más adelante, Jehová le dice a Gedeón que baje al campamento enemigo, y cuando Gedeón baja, escucha un hombre que le está comentando a un compañero, ¿sí?, un sueño, ¿sí? Y este compañero le interpreta ese sueño, y podemos ver en el capítulo 7, versículo 14, que dice: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Sí? Cuando Gedeón escuchó este relato del sueño, volvió al campamento por sus hombres, ¿sí? Y a cada uno de sus hombres le dio una antorcha, una vasija y una trompeta. Luego Gedeón les daría una señal, ¿sí? Y todos juntos a la misma vez tocarían las trompetas y romperían las vasijas, ¿sí? Y iban a gritar por el Señor y por Gedeón, ¿sí? Los medianitas confundidos y en la oscuridad tropezándose, ¿sí?, comenzaron a cruzar espadas entre ellos mismos, y los pocos que habían quedado huyeron gritando, y ahí obtuvieron la batalla, ¿sí? Y hermanos, al leer todo esto, podemos ver a Gedeón, ¿no? A Gedeón que se preocupó, ¿sí?, que dudó en un principio, pero él luego se apoyó en la promesa de Dios, ¿sí? Dios quería demostrarle que con sus propias fuerzas ellos no iban a poder. Y cuántas veces nos encontramos como Gedeón, ¿no? Dudando, desconfiando, siendo carentes de fe y del poder de nuestro Dios, ¿sí? Y también este relato, ¿sí?, nos muestra lo que Dios puede hacer con un poco de fe, ¿sí?, con un poquito de fe. Y nos recuerda, como dice en Isaías 55:8, que los caminos de Jehová, de Dios, no son nuestros caminos, ¿sí? Y hermanos, a veces nos parece que la estrategia que tiene Dios no tiene sentido, pero al final no solo funciona esa estrategia, sino que le da toda la gloria a nuestro Dios, ¿sí? Y hermanos, pensaba que todos los días tenemos luchas en las cuales tenemos que ejercitar nuestra fe, y muchas de estas batallas, estas luchas, nos parecen imposibles de ganar, así como Gedeón cuando se quedó con estos 300 hombres, ¿sí? Y tenía que ir a luchar contra un ejército inmenso, como dice la palabra en el capítulo 6, dice que eran como langostas. Y cuántas veces nuestros problemas, nuestras batallas se nos vuelven y creemos que son imposibles. Pero hermanos, mientras más aprendemos de la fidelidad de nuestro Dios, entendemos que Él no va a permitir que nosotros tambaleemos, ¿sí? Y cuando podamos descansar en Dios y confiemos en Él, en su poder, vamos a poder vencer
cualquier batalla, ¿sí? Porque sabemos que Él pelea por nosotros, hermanos, y a pesar de cualquier problema, de cualquier situación que estemos pasando, que podamos confiar en sus promesas y podamos confiar en nuestro Dios. Y hermanos, espero que estos breves pensamientos puedan ser de bendición, así como fueron para mi vida. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos poder vernos pronto.